Buenas noches. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, porque nosotros hacemos el lugar donde estamos, la casa del Señor, con nuestra actitud y con nuestras actividades. Así que, bueno, tenemos un estudio bíblico muy interesante hoy. Vamos a estar comenzando una nueva serie del comienzo de la iglesia. Es una serie de 10 semanas. El comienzo de la iglesia. Y vamos a tener la lectura comprensiva. Primeramente, vamos a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Vamos a comenzar a leer aquí en el capítulo 40 y el versículo 1. Si gustan leerlo en sus Biblias o pueden verlo aquí en pantalla también. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. A ver, arreglemos aquí algo que necesito arreglar. Ya. Ahora sí, vamos entonces a continuar con nuestra lectura. Otra vez, versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved ahora al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará nuevamente a las recién paridas. Entonces, vamos a ver esta noche quién es la voz que clama en el desierto. Vamos a leer otra vez los versículos del 3 al 5. Esta es una profecía de Isaías acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver quién es la voz que clama en el desierto. Vamos a leer otra vez los versículos del 3 al 5, porque aquí está proclamando, le está dándole una orden a una persona quien es la voz que clama en el desierto. Y dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Ahora tomemos nota que aquí es una orden y está diciéndole que le prepare camino a Jehová. O sea que cuando Él venga, entonces esta persona, quien es la voz que clama en el desierto, debe preparar camino a Jehová, debe preparar camino al Señor. Y entonces le dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Hay muchas partes donde una calzada es una supercarretera. Y aquí entonces está hablando de enderezad, o sea, quítele las curvas y haga que sea recta la calzada para que se pueda entrar en carrera. Enderezad calzada. Luego dice en la soledad a nuestro Dios. En otras palabras, en el desierto, en las partes desérticas. Vamos ahora al versículo 4. Dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Aquí está hablando de una supercarretera en la montaña. ¿Recuerdan ustedes cuando antes las carreteras iban rodeando las montañas? Y entonces iba uno dando vueltas y vueltas y vueltas,
y especialmente si se metía detrás de un camión lento. Entonces uno iba poquito a poco, pero y también sube y baja, ¿verdad? Pues ahora entonces es una supercarretera, todo valle se ha alzado y todo monte se ha bajado, baja ese todo monte collado. En otras palabras, va a ser así recto. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y esto es preparando entonces la supercarretera que va a usar Jehová para entrar y hacer su trabajo. Vamos ahora al versículo 5. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces vamos ahora a ir a Mateo capítulo 3 y el versículo 1. Vamos a tener una lectura acá en Mateo capítulo 3 y vamos a ver que es la predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahora, Juan el Bautista es en realidad Juan. Ahora, ¿cuál Juan? Juan el Bautista, o sea, Juan el que bautiza. En aquellos tiempos se identificaba a las personas a veces a través de hijo de, y hablaba del papá, o a veces inclusive de un ancestro anterior. Por ejemplo, Jesús se dice que es hijo de David. Entonces, ahora está identificando a Juan como Juan el Bautista. Y dice que venía predicando en el desierto de Judea. O sea, él no estaba predicando en las ciudades, sino que él venía predicando en el desierto de Judea. Y vamos a ver qué es lo que él decía. Versículo 2, y diciendo, arrepentíos. Ahora, eso está una orden. Todo el mundo se debe arrepentir, y está en el plural, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, está proclamando que el reino de los cielos, que es la iglesia, el reino de los cielos se ha acercado, ya está muy cerca. Hubo un momento cuando ya Jesucristo estaba llevando a cabo su trabajo, su ministerio, donde dice la Biblia, el reino de los cielos está entre vosotros. Pero aquí Juan el Bautista está diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos ahora al versículo 3. Pues este es aquel, este está identificando de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista se está identificando a sí mismo como el cumplimiento de la profecía a alguien quien se llama la voz que clama en el desierto. Y este es Isaías, Isaías estaba profetizando eso y Juan el Bautista está diciendo que él es. Vamos ahora al versículo 4, Mateo 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. En otras palabras, Juan el Bautista era un hombre rudo, era un hombre tosco, era un hombre que estaba predicando y que hacía falta que fuera alguien así, porque él venía después de 400 años de silencio. Se llama el período intertestamentario. Malaquías, el último profeta, y ahora la predicación de Juan el Bautista. Ellos no habían escuchado profeta durante estos 400 años, son muchas generaciones. Entonces Juan venía vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Recuerdan que Elías vestía así también. Pero dice que su comida era langostas y miel silvestre. Ahora, no era una miel dulce, sino que era miel silvestre, o sea, la miel que era de cualquier cosa. Era una mezcla y no era muy dulce, que digamos. Y era langosta. Ahora, langosta no está hablando de langosta de mar ni langosta de río, no está hablando de lo que nosotros llamamos saltamontes. Esa era su comida. Su comida era langostas y miel silvestre. Era un hombre rudimentario. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Él predicaba en el desierto y el pueblo salía y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora, no todos los que llegaron donde él eran creyentes, porque dice el versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, entonces él les habló en una forma muy directa y él les dijo, generación de víboras. O sea, palabras muy fuertes para los líderes religiosos de aquel entonces. Y les dice, ¿quién os enseñó a
huir de la ira venidera. Tomen nota que está hablando de la ira venidera. Cuando las próximas palabras que salen, entonces está hablando de la ira venidera. Y entonces dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, que demuestren que realmente se han arrepentido, porque estaban demostrando lo contrario. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, hermanos, tomen nota, porque lo que viene después, mucha gente lo confunde. Y tomemos nota que él está hablándole a los fariseos, a los saduceos, a los líderes religiosos de su día. Está diciéndoles de que ya viene la ira de Dios sobre ellos porque no están demostrando un arrepentimiento con su estilo de vida. Vamos ahora al versículo 11, donde dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Ahora tomemos nota de que él está hablándole aquí a dos grupos de personas. Está hablándole a creyentes y está hablándole a los líderes religiosos de su día que estaban demostrando que ellos no se habían arrepentido. Y él les acaba de estar hablando acerca de la ira venidera. Entonces, por eso dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y le dice entonces a los creyentes, él os bautizará en Espíritu Santo. Y le dice a los inconversos, y fuego. Muchas personas hoy dicen que el Espíritu Santo derrame el fuego. No saben lo que están pidiendo. Aquí no está hablando de sentirse bien, no está hablando de poder del Espíritu Santo. Aquí lo que está hablando es castigo. Aquí lo que está hablando es la ira de Dios. Es lo que está diciendo aquí en el versículo 11. Versículo 12 sigue hablando lo mismo. Dice el versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, como podemos ver aquí, él está hablándole a dos grupos. Por cierto, es el único pasaje donde dice que él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En otras partes dice nada más Espíritu Santo. Aquí está hablándole a dos grupos, está hablándole a los creyentes, él los bautizará en Espíritu Santo, y está hablando a los líderes religiosos de su día que no eran creyentes, y fuego. Vamos ahora entonces a ver el comienzo de la iglesia. Vamos a seguir ahora en Juan. Vamos ahora a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Se me pasó. Y el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Estamos aquí en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y comenzando con el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, o sea, por medio de él, a través de él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino. Lo suyo está hablando en neutro, en el griego, neutro plural. Pero en español no tenemos neutro plural, tenemos neutro singular. Porque cuando usamos el plural, entonces es el masculino. Por eso los traductores lo pusieron entonces en el neutro singular, para distinguirlo. Cuando dice a lo suyo vino, está refiriéndose a la creación. Luego, donde dice y los suyos, el masculino plural, está hablando de el pueblo de Israel. A lo suyo vino la creación y los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibieron. Mas a todos los que sí lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder o derecho de ser hechos hijos de Dios. Esto está en la voz pasiva, es algo que Dios hace en el creyente para que pueda entonces ser llamado hijo de Dios. Está hablando de
que cuando el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu, que estaba muerto en delitos y pecados, le da vida y establece morada y da testimonio junto con nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Es de lo que está hablando aquí Juan 1:12. Vamos ahora al versículo 13, los cuales, está hablando de los creyentes, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando lo mismo que estaba hablando cuando conversó con Nicodemo en Juan capítulo 3. Es el nacimiento del Espíritu. Es el segundo nacimiento. Entonces, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos ahora al versículo 14. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? El verbo del que venía hablando desde el principio del capítulo. El verbo que es la forma preencarnada, la manifestación preencarnada de nuestro Señor Jesucristo. Aquel verbo fue hecho carne, o sea, se hizo hombre. Él se encarnó y habitó entre nosotros. La palabra habitó es un término que se refiere a una temporada, a una morada temporal. Es como decir tabernaculizó. Un tabernáculo es una morada temporal. Entonces él habitó temporalmente entre nosotros. Él estuvo aquí 33 años y medio y vimos su gloria. Ahora, antes de ver un momentito eso, quiero mencionar que Jesucristo, cuando él se iba la noche antes de su crucifixión, él entonces dijo de que él se iría, pero que no los dejaría huérfanos, sino que enviaría al Espíritu Santo. Y por eso dice que aquí él habitó temporalmente entre nosotros. Luego dice a Juan, porque el que escribe esto es el apóstol Juan, y vimos su gloria. Se refiere a cuando Jesucristo recibió o demostró la gloria del Señor, la transfiguración. Vimos su gloria. Recuerden que eran tres los que estuvieron ahí con él, Juan, Pedro y Jacobo. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que vamos a continuar ahora. Vamos a ver el bautismo de Jesús. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 3. Y comenzando con el versículo 13. Juan el Bautista comenzó su ministerio 6 meses antes de Jesús, porque él le llevaba 6 meses de edad. Y la costumbre era que una persona no podía ser maestro antes de los 30. Cuando Juan el Bautista cumplió 30, comenzó su ministerio. Y Jesús tenía 29 y medio. Cuando Jesús cumplió 30, entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, ahora Juan no sabía con certeza quién era, pero él sospechaba. Vamos a ver en un momento cuál es la confirmación de que este es el Cordero de Dios, este es el Hijo de Dios, este es el Dios encarnado. Todavía no tenía esa confirmación. Entonces, sin embargo, él sospechaba quién era Jesús y Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora. O sea, sigamos adelante. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, Juan el Bautista le está diciendo, Jesús le está diciendo a Juan el Bautista, sigamos adelante porque este es el plan de Dios. Así es como Dios ha dispuesto y nosotros necesitamos seguir adelante, aunque a usted todavía tal vez no le parezca. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Dice entonces la Escritura, entonces lo dejó. En otras palabras, él hizo lo que Jesús le estaba diciendo que hiciera, que venía para ser bautizado por él. Dice el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo, o vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora la pregunta aquí es, ¿quién vio? Tengan eso en cuenta, porque vamos a ver qué importante es saber quién vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vamos al versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía,
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces aquí vemos la Trinidad. Vemos aquí el Espíritu Santo en forma de paloma. Vemos la voz del Padre y vemos a Jesús siendo bautizado. Entonces aquí en el bautismo de Jesús encontramos la Trinidad donde está manifestándose. Vamos ahora a Juan capítulo 1 y comenzando con el versículo 15. Juan capítulo 1 y versículo 15. Cuando Juan dice esto en Juan 1:15, Jesús había sido bautizado por Juan, había sido llevado por el Espíritu al desierto, pasó 40 días y 40 noches en ayuno y oración, al final de los cuales vino el diablo y lo tentó. Él pasó la prueba y ahora regresa donde Juan está bautizando. Entonces recogemos el asunto en Juan capítulo 1 y el versículo 15, donde dice Juan dio testimonio de él y clamó, o sea, bramó como un toro, diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Está hablando de la gracia del Antiguo Testamento versus la gracia del Nuevo Testamento. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea, el que ve a Jesucristo está viendo a Dios. Entonces seguimos leyendo aquí donde dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levías para que le preguntasen, ¿tú quién eres? O sea, le están pidiendo que se identifique, que diga con qué autoridad está haciendo estas cosas. Y dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Aquí en Juan encontramos donde él, igualmente que en Mateo y en Lucas y en Marcos, en Lucas no, en Mateo, en Marcos y en Juan, él está identificándose, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y entonces, ¿qué fue lo que la voz le dijo? Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora, tomemos nota aquí de algo muy importante. Recuerda cuando leímos allá en Isaías capítulo 40, donde la orden era enderezar camino a Jehová. Ahora Juan el Bautista está diciendo enderezar el camino del Señor y está refiriéndose a Jesucristo. Entonces entendemos aquí de que el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús, el Dios encarnado en el Nuevo Testamento. Entonces dice el versículo 23, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Sigamos leyendo. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? O sea, ¿qué le está pidiendo? Le está pidiendo sus credenciales, le está pidiendo su autoridad. ¿Con qué autoridad estás bautizando? ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Recuerden que Jesús había sido bautizado por Juan, había sido llevado al desierto para ser tentado, había regresado y ahora de nuevo, donde él había dicho, este es. Ahora está volviendo a decir, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces aquí vemos la identificación de Juan. Vamos a seguir leyendo ahora el versículo 29. Seguimos en Juan capítulo 1. Vamos a ver el versículo 29.
donde Juan va a identificar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ahora veamos aquí donde dice el siguiente día. A partir del momento cuando Jesús regresó después de su bautismo y su tentación, regresó donde Juan, las cosas suceden en una forma muy rápida. Note que dice en el versículo 29, el siguiente día. Esta no es la última vez que vamos a ver esta expresión. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía. O sea, yo no tenía una identificación positiva, sin lugar a duda, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua, dice Juan el Bautista. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Recuerdan allá en Mateo capítulo 3, donde dice que vio al Espíritu? Entonces, ¿quién vio? Y la respuesta es Juan. ¿Para quién era ese mensaje? Para Juan. Ahora, todo el mundo lo vio, pero la señal, la identificación positiva, este es, y para que él pudiera decir en una forma positiva, sin lugar a dudas, este es porque ahora él tenía una identificación positiva de parte de Dios, donde él dijo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, sigue diciendo Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿quién lo había enviado a bautizar con agua? Pues Dios, el Padre. Entonces el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo lo vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Sigamos leyendo. Vamos ahora al versículo 35, porque vamos ahora a ver los primeros discípulos. Aquí está otra vez el siguiente día. Entonces recuerda antes el siguiente día, ahora otra vez el siguiente día. Estamos en el versículo 35. Otra vez estaba Juan. Y en esta ocasión están dos de sus discípulos, discípulos de Juan. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos, discípulos de Juan, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, o sea, era ya las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ok, la pregunta es, aquí hay dos. Andrés, hermano de Simón Pedro, es uno. ¿Quién es el otro? El otro no se llama a sí mismo por nombre. Es Juan, Juan el apóstol. Cuando Juan habla de Juan, está hablando de Juan el Bautista. Cuando Juan escribe acerca de sí mismo, nos deja así en el hueco, en la duda, pero podemos saberlo definitivamente. Entonces, aquí es Juan. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Entonces es Andrés, hermano de Simón Pedro, y Juan, los primeros dos discípulos que están siguiendo a Jesús. Sigamos leyendo versículo 41. O sea, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces Mesías es hebreo para significar el ungido y Cristo es griego para también significar exactamente lo mismo, el ungido. Dice el versículo 42, y lo trajo a Jesús, o sea, Andrés trajo a Simón Pedro a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Cefas es arameo.
Pedro es griego. Ahora otra vez, el siguiente día. Entonces tenemos el siguiente día, el siguiente día, el siguiente día. Quiso Jesús ir a Galilea. ¿Dónde estaba? Estaba en Judea, donde Juan el Bautista estaba bautizando. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y en Galilea halló a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces, ¿cuántos son? Andrés, Juan el apóstol, Pedro y ahora Felipe. 4. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. Entonces, ¿cuántos son? 5. Son Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret? Puede ser algo de bueno. Parece que Nazaret no tenía buena fama. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué expresivo. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas mayores que estas, verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí Jesús está dando testimonio de cómo a través de su ministerio, ellos, sus discípulos, porque no todos, sino sus discípulos que creían en él, iban a poder ver a los ángeles de Dios subiendo y bajando o descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Ahora vamos a continuar. Vamos ahora a Juan capítulo 2. Vemos las bodas de Caná de Galilea. Juan capítulo 2. Ahora recuerden que son 5 discípulos. Juan capítulo 2, versículo 1. El tercer día, o sea, recuerden, el siguiente día, el siguiente día, el siguiente día, el tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Cuántos eran? 5. Eran Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael. Entonces estos 5 discípulos ahora van con Jesús y la madre de Jesús a unas bodas que hay en Caná de Galilea. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dice a Jesús, no tienen vino. Ahora, ¿por qué le dijo ella eso? No lo sabemos, pero Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no te ha venido mi hora. Ahora, parece irrespetuoso en nuestra cultura que Jesús le dijera a ella, mujer, ¿no es cierto? Bueno, en la cultura de ellos no era una falta de respeto. Simplemente que está diciendo de que ella no debía, no tenía nada que ver con su ministerio. Ella era su madre, pero no tenía nada que ver con el ministerio, porque eso venía de parte de su padre, no de José, sino de parte de Dios. Entonces él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, no es cuando tú digas. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ahora, en realidad, este es el mandamiento de María. O sea, lo único que ella dice, y este es el único mandamiento que ella da en toda la Biblia, es haced todo lo que os dijere. ¿Por qué lo dijo? No sabemos. Sabemos definitivamente que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Y ellos les dice a los siervos, a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Ahora, la purificación de los judíos era un rito donde el que estaba purificándose, que generalmente era el sacerdote antes de entrar a oficiar,
se sumergía, o sea, se metía dentro de la tinaja. Como podemos ver, eran tinajas grandes, de piedra. Entonces, donde estaban fijas, no iban para ningún lado. No eran de los que llevaban en el hombro, sino que estas tinajas eran para el rito de la purificación. Eran hechas de piedra. Y entonces la persona se metía dentro de la tinaja y se sumergía. La diferencia es que Juan el Bautista bautizaba él. En cambio, los que se metían a la tinaja para el rito de purificación, ellos mismos se sumergían. Entonces dice, estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Esos sí eran cántaros grandes que llevaban en el hombro. Jesús les dijo a los que estaban sirviendo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, él no hizo ningún abracadabra ni nada de eso. Simplemente ellos echaron el agua y ahora él les dice, sacad ahora y llevadlo al maestresala. El maestresala era el que conducía la boda, el responsable. Él dependía directamente del novio. Él hacía lo que el novio le mandaba hacer. Y entonces él era el que determinaba todo lo que se llevaba a cabo y era el responsable de que todo se hiciera correctamente y que no faltara nada. Entonces, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Ahora dice el versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora, aquí vemos varias cosas. Número 1, estamos viendo la calidad del agua hecha vino que Jesús hizo. O sea, era una calidad muy superior a el vino que estaban sirviendo en esa boda. Lo segundo que vemos aquí es que las cosas que Dios hace, las hace mejor. Lo tercero que vemos aquí es que el maestresala estaba preocupado por su reputación, porque ahora él no iba a quedar bien, porque lo mejor había sido reservado para el final y no era como se acostumbraba. Entonces, lo que vemos aquí es de que el agua convertida en vino por la mano de Jesucristo era de mejor calidad que lo que había estado sirviendo entonces. Dice el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Pero tomemos nota donde dice, y sus discípulos creyeron en él, que no habían creído en él antes. Bueno, sí y no. Ellos estaban creyendo en Jesús por testimonio de otra persona, o sea, por testimonio de Juan el Bautista. Pero ahora que él manifestó su gloria y ellos lo estaban viendo con sus propios ojos, es cuando sus discípulos creyeron en él, ya no de parte de referencia solamente. Recuerdan que eso pasó también con la mujer samaritana, donde ella primeramente fue y le habló a los del pueblo, y luego ellos llegaron donde Jesús y escucharon su enseñanza, y entonces dijeron, ya no creemos por lo que tú dices, sino que nosotros mismos hemos visto que este es el Cristo. Entonces está ocurriendo con los discípulos, los 5 discípulos de Jesús, que es el comienzo de la iglesia. Entonces ellos están viendo con sus propios ojos la gloria de Dios sobre Jesucristo y sus hijos, sus discípulos, creyeron en él. Este es el comienzo de la iglesia. Es el tema del estudio de hoy. Y es el primero en una serie de 10 que vamos a estar viendo durante las próximas semanas. Entonces, los invito para que repasen el estudio de hoy. Los invito para que lo vuelvan a escuchar, buscando los pasajes, tomando nota. Ahora, quiero terminar esta noche, o no quiero terminar antes de dar una invitación. La invitación que quiero dar es para que usted acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. En otras palabras, estamos hablando del comienzo de la iglesia.
Estamos hablando de los discípulos de Juan, que eran creyentes. Luego eran creyentes de Jesús. Pero si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Cristo como Salvador personal, entonces todo comienza por ahí. Usted no ha nacido de nuevo. Usted todavía tiene el espíritu muerto y necesita nacer de arriba. Necesita que su espíritu sea renovado, o sea que el Espíritu de Dios venga a su espíritu y le dé vida y establezca morada. Entonces, ahora ahí mismo donde usted está esta noche, o en la hora que usted está viendo esto, tome la decisión. Reconozca que es pecador, pecadora. Arrepiéntase de todo corazón y reciba a Jesucristo como su Salvador personal. Y si usted ya es creyente, entonces necesita bautizarse en una iglesia escritural, una iglesia de sana doctrina. Vamos a ver cuál es en esta serie de lecciones que estamos viendo sobre el comienzo de la iglesia. Necesita identificarse con una iglesia del Señor y poner a trabajar los dones que el Señor le ha dado para que pueda servir al Señor. Y sobre todo que pueda testificar a otros, primero con su estilo de vida y luego con la palabra también. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tenga libertad para tomarla y aplicarla a las vidas de cada hermano, hermana o de cada persona que todavía no te ha recibido como Salvador. Que las decisiones, Señor, que necesitan ser tomadas, puedan ser tomadas esta noche y que tú recibas la gloria. Quien no te conoce como Salvador, que sea esta la hora en que tome esa decisión. Y si ya es creyente, hijo tuyo, salvado por la gracia del Señor, entonces que se identifique con una iglesia escritural y que se ponga a trabajar y que viva el estilo de vida que te honra y te glorifique a ti. Estudie la palabra de Dios, que no se deje llevar por lo que dicen los hombres, sino lo que tú dices en tu palabra. Porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús.